El tema de la familia puede ser abordado desde muchísimos aspectos, sencillamente porque la familia, por una parte, es la base de la sociedad, pero al mismo tiempo en ella se refleja todo cuanto ocurre en la sociedad. Se puede considerar la familia como una unidad de consumo y hay muchos estudios que se dedican a estudiar el consumo de las familias. Hay otras que la consideran como un sistema de relaciones interpersonales. Entonces se fijan más en la responsabilidad de los diversos miembros que tienen entre sí y cómo lo hacen. Lo puede considerar también como un recinto de solidaridad entre generaciones y de las obligaciones entre los mayores frente a los menores y de estos frente a sus mayores. Puede ser también considerada la familia como un sujeto jurídico, cuyo caso tenemos que ver las leyes que ordenan y que propician, que impiden o que obstaculizan las relaciones y la vida familiar. Puede ser considerado también como un fenómeno cultural. En la familia se desarrollan normas, se desarrollan valores, etc. Y también se puede considerar desde una perspectiva ético-moral y ver los comportamientos si coinciden o no con los principios morales de la vida familiar, pero también de la vida social. Por tanto, la vida o la familia puede ser objeto de estudios desde muchas perspectivas. Y ustedes se preguntarán ahora con razón, ¿y usted qué nos va a hablar? ¿De qué perspectiva? Yo me he decidido me he decidido por lo que pone al final, que es una perspectiva sociológica, en la que miramos un poquito cuál ha sido el desarrollo de la familia. Y ese va a ser el punto de referencia al que voy a hacer yo, del que voy a hablar yo esta mañana, dando una visión un poquito de conjunto de qué hablamos cuando hablamos de familia. Y hay tendencias a considerar un tipo de familia como la familia. Y si hacemos un breve recorrido de los últimos 100 años en las sociedades occidentales, veremos que no es así. Y sabemos también esa relación que existe entre la familia y la propia sociedad. Lo que ocurre en la sociedad tiene efectos inmediatos en la vida familiar. Por ejemplo, en los años 60 aquí en Alemania se discutía mucho sobre la píldora. ¿Por qué? Porque la píldora era una manera que tenían las familias, los hombres y mujeres, los matrimonios, de regular la tenencia de hijos. Hasta que no se descubrió y se puso en marcha el uso de la píldora, pues era mucho más difícil el control de la natalidad. Pues bien, ese es un factor que ha jugado un papel importante en la vida familiar, en los descubrimientos o, digamos, las investigaciones respecto a la procreación y a la crianza de hijos. La introducción del capitalismo en la vida social, la sociedad, tuvo también una influencia muy grande, porque hasta entonces la familia era una comunidad de bienes y de autoabastecimiento. No sé si ustedes habrán conocido en sus respectivos países, pero yo que ya soy un poquito mayor, recuerdo perfectamente todavía los tiempos en que cada familia tenía su pequeña huerta, el campo donde cultivaban los cereales, los chanchos, cerditos que
que criaban en torno a la casa, etcétera, etcétera. Y con todo eso lo que hacíamos era distribuirlo por todo el año, para que llegase todo a la familia. El principio fundamental era el principio de la reciprocidad. Es decir, los padres cuidaban a los niños hasta que estos podían empezar a trabajar y ayudar en la granja o en el campo. Es el tipo de familia que hemos sido y es la familia que podríamos considerar preindustrial. Las familias trabajaban todos, no había diferencia entre hombres y mujeres y niños. Todo el que podía aportar algo a la vida familiar aportaba. Incluso en los gremios, en los artesanos, pues también allí los hijos empezaban enseguida a usar las herramientas que usaban sus padres. Por tanto, la familia se consideraba un fenómeno privado, a la que nadie tenía que decirle nada ni tenía que meter sus narices en cuestiones de la vida familiar de otros. Una vez iniciada la industrialización, ya hay un momento que es la que llamamos la primera industrialización, cuando ya se empiezan a poner en marcha las máquinas, por ejemplo, para sacar el carbón de las minas, o se empezaba a usar las máquinas de vapor para el transporte. Para eso ya no podíamos estar en una familia de carácter privado, en torno a la artesanía o en torno a la granja, sino que hacía falta tener personas que estuviesen ya algo preparadas y pudiesen asumir tareas más allá del recinto familiar. Y así fue, pero se mantenía todavía ese concepto de familia en su conjunto, porque al principio de la industrialización, las familias trabajaban todos fuera. Recordarán los estudiosos de ustedes que hayan podido husmear un poquito en estas situaciones, como las mujeres, los niños y los hombres trabajaban, por ejemplo, en las minas. El que la mujer fuera a la familia en un paso posterior, se quedase en la familia, fue una gran ventaja, fue una consecución social. Bueno. Y en esta segunda fase, tengo por aquí otra diapositiva, aquí están las tres fases. En la era industrial, como digo, todos trabajaban fuera de la familia, y es en la segunda fase cuando la mujer, por ejemplo, ya se queda en la casa, los niños empiezan a ir a los colegios y el que va a trabajar fuera de la familia es el padre, y él será el sustento de la familia. En la segunda fase de la industrialización, el salario que recibían los trabajadores no era un salario personal, como algunas veces se cree, era un salario familiar. Y hay de aquel hombre que no cumpliese con esta obligación. Se le miraba mal en la comunidad, porque el salario no era para que ellos lo gastaran de la mina o del trabajo a la familia, sino que, por ejemplo, sino que entregaban sobre en la casa, porque era el salario no suyo personal, sino de la familia. Por eso a veces oigo cosas de que las mujeres entonces estaban recluidas en casa, de que no ganaban dinero. Es que no era ese el concepto que ellos tenían de la familia. La familia era el recinto donde la reproducción y el cuidado de los hijos y el cuidado de los miembros de la familia recaía sobre la mujer. Para eso también la habían liberado de tener que salir de la familia para ir a trabajar a otros sitios.
y el cuidado de los niños. De modo que podemos decir que en esta época, en la segunda industrialización, ha cambiado ya el signo de la familia respecto a la fase anterior. Es el tiempo en que el trabajo fuera de la familia es casi ya de especialización. Con lo cual, ¿qué se hace? Una cosa muy sencilla. Pues los hijos que aprendan todo aquello que van a necesitar para la industria. Y entonces, ¿quién lo hace? Aparece el Estado y dice, yo lo hago, a condición de que los empleadores empleen a los trabajadores. Y yo me encargo de su educación y de su promoción profesional. Pero vosotros os encargáis de que tengan ellos trabajo. Y así hemos funcionado. Tengo en mente un poco el conjunto de los desarrollos industriales que ha habido, sobre todo en Occidente. Por tanto, ya podemos hablar de un cambio muy importante en la vida familiar. De modo que podemos hablar de un modelo de familia industrial que tiene algunas características y que yo os los quiero enseñar, creo que en la próxima diapositiva, características de la familia. ¿Cuáles son? Primero, matrimonio monogámico. Ya hay que decirlo, porque si no, igual se nos despide. Segundo, matrimonio para toda la vida. Y no era solamente una cosa de carácter religioso, sino que los estados asumen también esa fórmula para toda la vida. Convivencia bajo el mismo techo y con un cierto, disminuido ya, grado de solidaridad entre las generaciones y organización jerárquica. Normalmente, ¿quién manda aquí? ¿Quién lleva los pantalones? Digamos así con todo, un poco alternativo, aunque tengo que decir que hay sociedades en las que la madre mandaba mucho. Por ejemplo, en el País Vasco y Navarra, donde todavía se siente la fuerza de la matriarca. En el transcurso del tiempo y de la modernización de las sociedades se va vaciando poco a poco a la familia de sus funciones y también de su estructura. Eran antes sus funciones la de procrear, el cuidado de la prole y asegurar el bienestar de los mayores. Todas esas funciones pasan poco a poco al Estado, hasta crear lo que conocemos como estado de bienestar en unos países, sobre todo en los estados europeos y fundamentalmente transnoso, que estaba ya de antemano en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso de modernización tiene influencia en la propia vida familiar en términos generales y a nivel global, pues el capitalismo se ha implantado y desarrollado en prácticamente todas las sociedades y ha contribuido a la ruptura de estructuras familiares más de carácter comunitario. Para implantar una familia más pequeña en el número de miembros y más individualizada y más flexible, más acorde con las necesidades de un capitalismo global sin límites ni fronteras. Esta evolución trae unos cambios que afectan tanto a las estructuras familiares como a su composición y a sus funciones. Un sociólogo español muy conocido
que ha escrito mucho, sus obras se conocen también en Alemania, y que ha sido profesor de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, resume todo este proceso en el concepto de transición de la familia tradicional a la familia postmoderna, a la actual, y ello de un modo global y universal. Estamos, pues, digamos, después de la segunda fase de la industrialización. Hay un tiempo que el sociólogo Castells lo denomina como transición a otro tipo de familia. Vamos a ver de qué estamos hablando. Voy a decirlo un poco más suavemente, pero la verdad es que el título quiere responder un poco a lo que realmente considero importante. Estamos dentro de una transición condicionada por 4 factores, que os van a entender ustedes enseguida. La primera de ellas es que hay una transformación de la economía y del mercado laboral. Y con ello, la irrupción de la mujer en el mundo laboral. El resultado será una mujer independiente, dueña de sí misma y de su destino, y competidora por los puestos de trabajo fuera de la casa y fuera de la familia. Su reivindicación fundamental será la igualdad. Segundo elemento, vamos a ver si me aclaro yo con las hojas, se llama "Ha perdido los papeles". Vamos a ver, el segundo factor, la transformación tecnológica, tanto en aspectos biológicos, la farmacología y de la medicina, y con ello el control del embarazo y de la reproducción humana. Todas esas cosas que oímos, in vitro y alquiler de madres y todo ese asunto, ¿no? La mujer dispone de la posibilidad de gestación sin conocer hombre. Actualmente hay mujeres madres sin necesidad de convivir con un hombre. La sexualidad, la reproducción y el matrimonio, antes unidos, ahora se separan. Esto quiere decir que hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, la reproducción de hijos no hace falta que conviva la pareja, ni siquiera que sean pareja, ni siquiera que se conozcan, y el matrimonio, pues unos lo hacen y otros no. Y las 3 cosas que antes iban unidas, ahora van separadas. Cuando cuento esto, quiero advertir que no es que yo esté favoreciendo o defendiendo esto. Acabo de decir, es que tú dices cada cosa, yo digo, quiero decir, que no sé si lo diré bien, pero quiero decir que he observado cómo ha ido esto. Y describo, que no hago valoración, describo lo que he observado. Es como si te pones en la carretera y miras cuántos coches pasan, pero tú no vas en ningún coche. ¿Estamos? Sí, veo una mano levantada. Sí, se me ocurre un poco el eslogan de estas mujeres tan radicalizadas. ¿Te acuerdas las FEM, las que se subieron desnudas a la Catedral de Colonia, verdad? Nosotras parimos, nosotras decidimos. Sí, bueno, pero eso es un eslogan que tenían las mujeres en su lucha por su emancipación, por salir de la casa. Pero siguen con la misma, ¿no? Bueno, o sea, es una discusión propia que quizá en el grupo de trabajo donde estéis lo podéis asumir. Prepárate porque a las mujeres te van a decir alguna cosa.
No creo que les haya hecho mucha gracia que estas se hayan subido ahí al altar de la Catedral de Santa Elena. Para hay un momento de redundancia después, hay un momento para dialogar, por favor, para que termine. Muy bien. Pero no os preocupéis tampoco que no pasa nada porque haya una intervención. La manejaremos lo mejor que podemos. Vamos a ver, la tercera, aquí está el punto 3, los movimientos feministas a los que tú hacías referencia, en su forma quizá más extrema, pero en todo un espectro de formas de reivindicación de la igualdad que no necesariamente tienen que ser formas radicales, como las que has enseñado tú y la que hemos vivido en España, donde recientemente ha habido un juicio precisamente por una cuestión similar en la Universidad Complutense. Bueno, por tanto, los movimientos feministas, con su impacto en las estructuras patriarcales de las familias, no hay que olvidar eso, compañero, las estructuras patriarcales que hicieron su función, yo no estoy juzgando, sino solamente describiendo, y cumplieron con una función, con la función que tenían las familias en ese momento. Con lo que las mujeres podrán acceder a sus derechos individuales. Hombre, por ejemplo, la emisión del voto. Nos hemos acostumbrado a algunas cosas, pero el voto de la mujer se lo han tenido que pelear ellas. O sea que son elementos digamos, elementos de una evolución que no nos ha caído del cielo, sino que ha sido fruto de la lucha obrera, de la lucha de los grupos de emancipación, etcétera, etcétera. Muchos de los que estamos aquí hemos participado en tiempos anteriores. Bien, por tanto, acceden a los derechos individuales, al trato igualitario dentro y fuera de la familia, y a ser dueñas de su cuerpo, que es lo que señalaba, y por tanto a decidir cuándo, cómo y con quién tener o no tener hijos. Y por último, el cuarto factor que señala este autor es la rápida difusión de las ideas en la cultura globalizada, en un mundo interconexionado e interrelacionado en el mundo que llamamos globalizado. Ha habido estados, Irán, recuerdo, China, que han pretendido poner puertas al campo, es decir, limitar el acceso a las redes sociales, con unos grandes problemas, porque no lo consiguen. No lo consiguen. Por tanto, aun en esos casos se busca un poco su refugio por algún lado para poder tener acceso a la comunicación global. Y eso es un continuo intercambio de elementos culturales. Por tanto, la cultura también queda globalizada. A través de los medios de comunicación, de las llamadas redes sociales, Internet, Facebook, páginas web, etcétera, etcétera, con la superación del aislamiento cultural. España estuvo durante muchos años culturalmente aislada de Europa. ¿Por qué? Porque no lo podían controlar. Aún no oíamos, recuerdo yo en mis tiempos de niño, ya con unos 40, aún no oíamos Radio Pirinaica a las noches y que no nos oyera nadie, si podía ser ni siquiera los padres, porque allá recibíamos noticias que no eran las noticias oficiales. Pero esto naturalmente hoy es imposible poderlo limitar y delimitar. Con lo cual se supera el aislamiento cultural, se facilita la participación en otros modos de vivir y en otras cosmovisiones sin el control de los estados o de grupos de presión. Con ello se abre un abanico de posibilidades de fundar o no
una familia, o varias en el transcurso de la vida, de usar unos u otros ritos, unos u otros estilos para la celebración, si se considerase el matrimonio. Con lo que este autor concluía que tenemos como resultado el siguiente catálogo: una familia diversificada, múltiples tipos de familia. Hace unos años tuve también ocasión de exponerlo en alguno de los encuentros, no sé si fue en Madrid o con vosotros. Tuve ocasión de exponer el resultado de una investigación que hicimos allá por el año 2008, en la que pudimos describir en torno a 10 tipos de familias. Pero es que no hemos acabado con los 10 tipos de familias, sino que hay una diversidad de familias como un fenómeno abierto que no sabemos todavía en qué va a quedar. Y desde esta perspectiva, querer definir desde la perspectiva sociológica qué es una familia es prácticamente ya imposible. De ahí que muchos hablemos no de la familia, como hemos dicho al principio que se hablaba, sino que hablamos de familias, de tipos de familias, para expresar una diversidad difícil de marcar en algún punto común. El matrimonio lleva como el yogur fecha de caducidad. Los matrimonios son, no digo que sean todos, yo por ejemplo no es así, pero la tendencia y lo nuevo, que aparece como nuevo, es eso. Matrimonio con fecha de caducidad. Me dijo el padre Herrera, ¿dónde estás? Me dijo que no os apabullara con estadísticas. ¿Te acuerdas? Y entonces, pues eso, no os doy estadísticas, pero si las mirásemos, veríamos cómo los 5 primeros años, pues se rompen o lo que sea, el 30-35% de los matrimonios. Solamente por dar una estadística que no la digo exactamente porque no me la he escrito, pero ya sabéis que en los primeros años suele haber mucha... Y en España estamos viendo que mucha gente mayor se separa ahora. Bueno, pero son los fenómenos nuevos que yo llamo matrimonio con fecha de caducidad, a tiempo parcial, divorcios, separaciones, muy importante, matrimonios de fin de semana. Sí, claro, ¿no has oído eso? No, pues mira, te voy a contar. El ingeniero que trabaja en SEAT de Barcelona y que vive en Pamplona. Y claro, se juntan el fin de semana. Mientras tanto, tienen que organizar la vida familiar como pueden. Eso en el caso de que haya matrimonio. Si no hay matrimonio, pues no te digo que sí nada. Bueno, solamente a modo de ejemplo. O tampoco no os olvidéis de los pescadores, que se pasan meses y meses. Claro. Bueno. Y otra cosa. Matrimonio o familia a distancia. Esta quizá os suene un poco más. Familia a distancia. Madre aquí, lo digo de los que conozco yo. Madre en Pamplona, marido en Bruselas, trabajando. Pero no de diputado ni de esas cosas, no de trabajar, de tirar de paleta y de ladrillo. ¿Estamos? Bueno, pues eso, y no sé si habrá aquí, luego hablaremos un poquito más concretamente de vuestras situaciones, lo que llama una autora socióloga alemana,
Elisabeth Beck-Gernsheim, que llama a esto la Fernfamilie, familia a distancia, a lo lejos. Habrá muchísimas historias, yo conozco alguna, ya no me dedico profesionalmente a trabajar con inmigrantes, aunque tengo contacto con algunas organizaciones en Pamplona que de vez en cuando me llaman, pero conozco un caso de matrimonio, madre aquí, marido en Ecuador, hijos una parte allí y otra parte en Pamplona. Es decir, y a ese tipo de familia le llamamos familia a distancia, familia. Bueno. Otra consecuencia es la que llamo ahí, la familia se queda sin funciones. ¿Por qué? Porque casi a los 3 o 4 meses, cuando se ha pasado ya el permiso de maternidad o paternidad, ¿qué hacemos con el niño? No lo podemos devolver. Entonces, lo llevamos a la guardería, si puede ser a la más próxima, o a la que nos viene en la empresa donde estamos trabajando. Pero no, ya no penséis que con eso hemos acabado, porque apenas ha cumplido 3 años y ya va a la Schule, y después ya a la Schule, y ya después no te digo nada. Para acabar, ¿sabéis en dónde? En una institución social que llamamos Altersheim, la residencia de ancianos. Fijaros, el último punto dice que la familia se ha individualizado, es decir, ya no hay ese conjunto más o menos armónico, sino que cada uno está por ahí como puede, haciendo su vida, gran parte vida social, no familiar, sino social, en las instituciones sociales que se van creando para que no nos quedemos absolutamente sin nada. Y a eso se ha llamado el proceso de individualización. Es decir, la ruptura con modos anteriores de comportamientos sociales orientados en las normas sociales prescritas y avaladas por la tradición o por la fijación de roles sociales. Y dice un autor a quien he leído mucho, Bauman, que quizás le conozcan algunos de ustedes, este proceso de individualización ha llegado para quedarse. Todo razonamiento, dice, ya valorado un poco este proceso, todo razonamiento acerca de los medios de hacer frente a su impacto sobre el modo en que llevamos adelante nuestras vidas debe partir de la aceptación de este hecho. No hay vuelta atrás. Yo tengo un libro en casa, perdona que sea un poco así, anecdotario. Tengo un libro en casa que se titula La historia nunca va para atrás. Así se titula en alemán. La historia sigue adelante. Y vamos dejando atrás lo que vamos dejando atrás. En este caso, un concepto y una manifestación y una configuración de la familia que ha valido durante algunos tiempos, pero que ahora ya no nos sirve. Bueno, hay no sé si sois dados al arte, pero en cualquier caso menciono que la era industrial se considera la era del orden. Cada cosa tenía su casillero. Y hay un holandés, creo que es un pintor, que pintaba siempre cuadros geométricos. Y tengo por ahí una diapositiva de algunos de sus cuadros, son todos geométricos. Lo que pasa es que la vida social no es geométrica, entonces no cabe.
y yo las hago comparar más con no sé si habéis estado alguna vez en Marruecos, si habéis estado en Marrakech, donde debe haber yo no lo he visto tampoco, pero he visto fotos, he visto también películas del mercado de Marrakech, muy conocido. Pues allá hay un caos ordenado que, claro, si te pierdes por las callejuelas donde están los mercados, aquí encuentras cerezas y un poco más adelante libros y un poco más adelante otra cosa distinta y uno que viene corriendo, otro que está empujando, etc. El caos. Y denomina un poco la situación actual, no solamente de la familia, pero también de la familia de caos. Hace muchos años que en una de mis pequeñas recesiones de mi profesión como profesor hice en la Universidad de Aquisgrán una estancia en la que el director del centro tecnológico hablaba de la gestión en las empresas, la gestión del caos. O sea que el caos es una nueva forma de estar y ser en nuestra sociedad. Bueno, con la conclusión que acabo de mencionar, una cita de Bauman, la ruptura con modos anteriores de comportamiento, etcétera, etcétera, debe partir de la aceptación de este hecho. Esta es la conclusión que nos puede permitir enfrentarnos a las nuevas situaciones. No tiene mucho sentido en negarla, hacer como si no estuviera, porque si no nos encontraremos con unas situaciones de muchísimo dolor, como he conocido algunos casos, porque no se acepta esto, pero claro, la realidad va más allá de nuestros propios deseos y de nuestras propias valoraciones. Bueno, vayamos pues ahora con la familia inmigrante. La podemos considerar también como una forma distinta. Ahora vamos a pasar. Digo, antes de pasar al tema de la familia inmigrante, creo que es interesante que concluyamos que actualmente coexisten en el mismo espacio de tiempo y de lugar realidades y conceptos de familia diversos. Claro, todo esto, si se da, por ejemplo, en una propia familia, digamos, la base para conflictos continuos está dada. Porque antes, aquel del pantalón, que hablábamos hace poco, decía, y aquí todo el mundo a callar, que para eso soy yo el hombre. Pues eso ya no funciona. Porque si funcionase, aún lo haríamos. Pero como no funciona, pues tendríamos que ver otra manera de salir del apuro. Una cosa nada baladí, como veremos luego. Es una cuestión muy interesante eso de que no podamos ya recurrir a la autoridad máxima. Porque nos obliga a qué? ¿A qué nos obliga eso? A hablar y no a tirarnos los trastos o castigar hasta que a la humillación del hijo o de la hija. Nos obliga a eso, y ese elemento, no lo perdáis, que es muy interesante, porque voy a ampliar algunas ideas, si no, pues no las ampliaré, pero ya están anunciadas. Bien, pero en este caos de la pluralidad y de la diversidad subyace también una oportunidad, que la anuncio ya con lo que he dicho, que es a qué nos obliga esta diversidad, y hemos contestado ya a dialogar. Primero, una oportunidad de establecer relaciones más allá de la sangre y del parentesco. Hombre, eso de que mi hijo es, iba a decir, un pura sangre, de la familia XZ. Pues eso, bien, está, no tenemos que tirarlo por la borda, pero hay posibilidades
y ahí están tantas y tantas familias que adoptan a hijos, por ejemplo. Pues claro, si no, ¿y eso qué significa? Pues eso significa que no es la sangre lo definitivo y lo más importante, ni nos tenemos que esconder, que no se entere nadie que este mi hijo no es mi hijo, y cosas así. Aunque traiga otro tipo de cuestiones que hay que enfrentarse también a ellas. Pero esa, por ejemplo, ya no. Necesidad del diálogo y de la tolerancia. Buen remedio nos queda. No vamos a estar todo el día con el palo en la mano unos contra otros. Eso se lo dejamos, eso del palo entre sí, lo dejamos a los políticos de las diversas naciones. Que no llevan palos, sino cañones. Pero cuidado, porque hay una relación muy interesante. Y algo que quizá la familia inmigrante pueda aportar como a la enseñanza. Bueno. Primero, pasemos pues al tema de la familia migrante. Bueno, queda ahí el último, lo habéis leído, ampliación de relaciones. Yo me acuerdo en una conferencia que di en un pueblo de la Ribera de Navarra, me decían, sí, ¿usted cómo cree usted que vamos a celebrar las Navidades este año? Y les digo, pues muy fácil. Invitáis a los hijos, a los hermanastros de vuestros hijos, al marido, a la ex suegra y al ex suegro, y luego invitáis también al nuevo suegro y a la nueva suegra, y como estáis dos, pues multiplicado eso por 2 veces, pues juntáis una maravillosa asamblea de familiares. Aquel día casi se me enfada, aquel día casi se me enfada, cuando se lo dije. Pero ahora es a lo que hemos aprendido, que posibilita muchas relaciones. Y no es raro encontrarse con la suegra que se lleva mejor, con la nuera, después de haber roto el matrimonio. Y hay fenómenos muy interesantes. Al que le llevan el hijo de otro, le llevan el nieto de otro padre que no es su hijo. No sé si me seguís, pero en cualquier caso, ese tipo de... Bien. Vamos a partir entonces de lo que ya definitivamente que lo titulo La familia migrante ante la diversidad y el caos. Y al igual que ocurriera en los países de Centro Europa de los años 60 y 70 del siglo pasado, la inmigración, a pesar de las posibles crisis económicas, que suelen tener un impacto en el retorno de algunas familias a su país de origen, con los problemas subyacentes o adyacentes al mismo. La inmigración ha venido para quedarse definitivamente en el país de acogida. Y aquí, una vez más, tenemos que decir, vamos a aceptar los hechos, sobre todo aquellos que no podemos cambiar. Y eso es algo que a pesar de las vallas, a pesar de las leyes restrictivas, a pesar de los policías en las fronteras, a pesar de toda esa obstaculización al movimiento de personas, no lo van a poder parar. Así que creo yo que es mejor que partamos de ese hecho, que la migración es un fenómeno global que se da en todos los sitios, de un sitio para otro, y que es un hecho ya
irreversible. Por tanto, será el punto de partida para cualquier reflexión, acción, etc. La perspectiva de sus países de origen no suele ser mucho mejor que la de acogida. Y, por tanto, tampoco presentan un futuro muy halagüeño. Por tanto, las personas, las familias, prefieren resistir durante la crisis en espera de mejores tiempos. Eso hace pues, que la gente se quede en el sitio donde están y que se empiece a hablar de otro tipo de familia, que es la llamada Weltfamilie. No solo la familia a distancia, sino que hay familias que se constituyen con personajes, miembros de lo más diverso que se puede uno imaginar. Si consideramos, por ejemplo, la migración femenina de Filipinas, es un fenómeno también muy interesante para observar. Incluso la búsqueda de mujeres o hombres a través de Internet, fuera de las fronteras del propio país, son fenómenos que ya se dan con cierta frecuencia, no digamos todo, porque ya todo no existe. Existen diversidades, pero que se dan ya esos fenómenos y algunos son bastante masivos, como por ejemplo el de las mujeres filipinas. Bueno, y por eso se empieza a hablar ya de la Weltfamilie, al margen de que muchos miembros de una familia están en puntos geográficos distintos, aunque estén muy relacionados a través de los medios de comunicación, a través de esos Skype y otros sistemas de comunicación por imagen. En el mismo seno de la propia familia inmigrante nos encontramos con un microcosmos de etnias, trasfondos culturales, trasfondos religiosos, idiomáticos, conceptos sobre familia y sobre comportamientos familiares. Es normal que, ya nada es normal que no sea normal. Y por tanto, como es normal que no sea normal, pues ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Junto a este fenómeno migratorio, con lo cual, las familias, así, de este tipo de familias, con conceptos y comportamientos familiares y ético-morales distintos, hace que sus miembros se encuentren ante una tarea ingente para gestionar tanta diversidad en su propio seno y conjuntamente en la red de relaciones con su entorno inmediato, tan variado al mismo tiempo, diferente y complejo, en el que el otro global, lo que hablábamos de que ya estamos, ese intercambio que hay cultural y todas esas cosas que sabemos, el otro global está dentro de la propia familia. Y por supuesto, en la calle, en el bloque de viviendas, en el colegio donde van los hijos, en el autobús que me lleva al trabajo, en la librería donde compro el periódico, todo eso es un entorno global. Antes hablamos de la globalidad como algo abstracto que unía a todos los países en la economía. Cada día que cojo el autobús y oigo 4 o 5 idiomas, o 6 o 8 distintos, colores de piel distintas, modos de vestir también distintos y modos de comportarse, por ejemplo, el tono de voz. Unos gritan, otros se ponen buscados, y eso todo en el autobús, no tengo que ir a Finlandia o
o a Chad o a Vietnam para encontrarme esos personajes, los tengo en el autobús. A eso le llamo yo un microcosmos globalizado. La comprensión y entendimiento entre los miembros de tales familias, los valores y las valoraciones en la vida cotidiana se convierten en fuente de constantes conflictos para cuya solución se disponen igualmente de instrumentos propios, y aquí viene un asunto muy importante. Ayer os quería haber dicho que mis reflexiones sobre la familia migrante y sobre la migración en general no son fruto de un estudio, sino que es una autoexperiencia. Y ahora que estoy hablando de esto me doy cuenta que después de salir de una familia, digamos, pequeña, agrícola, casi artesanal, de un pueblo perdido en las montañas de Navarra, y vivir casi 20 años en Alemania, me casé con una belga, de Flandes además, que tienen un aspecto un poco así, una cierta distancia con los españoles, porque les debieron tratar muy mal. Entonces me miraban a mí de ojo, no porque les había hecho yo algo, sino porque era español. O sea, además, sabía que había vivido 20 años en Alemania, que no les llamaban ni siquiera Deutsche, sino Pfaffen, despectivamente. Pues yo tenía todos los ingredientes para ser apedreado. Si no, pues hay talentos que me callo para no convertir esto en Entonces, sé de qué estoy hablando, en el sentido de que no es solamente fruto de lo que es el estudio. Muchas cosas puedo hablar porque he estudiado, pero esto es reflexión personal, de haber pasado por ello y de saber qué es los intríngulis de culturas distintas en el seno de una familia. Como anécdota, y me caigo ya por eso, cuando yo empecé a ir con mi mujer, decíamos, oye, ¿dónde vamos a vivir? ¿En Bélgica o en Alemania? Pues, a España. ¿Y qué hablamos allá? Hablábamos en ese momento los dos alemán. Pues seguiremos hablando alemán hasta que aprendas el castellano. Y dice, ¿y los hijos? Habíamos empezado, no sabíamos que todavía. Y ya estábamos pensando en los hijos, pues hablarán turco, yo qué sé. Bueno, pues el asunto intercultural que tiene bastante intríngulis y que lo hay que gestionar dentro de la propia familia. Por otro lado, las familias, todas aquellas en general, que comparten un espacio físico y temporal, quedan enfrentadas a la tarea de gestionar la vida cotidiana, no de vez en cuando. Tengo anécdotas, pero a toda la mañana no voy a contar más. Porque esta es muy divertida. Después de 25 años, nos dice el hijo, es que me lo hicisteis pasar muy mal. Digo, nosotros te hemos cuidado más que no sé qué. Y dice, ¿qué va? Cuando iba yo a la escuela, todos mis amigos llevaban unos bocadillos así de jamón, de lomo, con pimientos, y yo llevaba un bocadillo así con... Menos mal que hablas arreglado para quitarles. Claro, ¿qué trasfondo cultural había en ese conflicto que se lo cayó él durante el tiempo? Que en nuestra casa, siguiendo, digamos, la norma media centroeuropea, desayunábamos bien y los niños también iban bien desayunados al colegio. En España hay muchos niños, un porcentaje muy alto, el 25 o el 30%, que no desayunaban al colegio. Y claro, para eso necesitaban el bocadillo. Su padre llevaba... Bueno, entonces, por otro lado, pues las familias, todas aquellas en general, que comparten un espacio físico y temporal, quedan enfrentadas a la tarea de gestionar en la vida cotidiana la diversidad, el choque de culturas, las diferentes concepciones de la vida, del matrimonio, de la familia, del amor, de las cosmovisiones, de las prácticas religiosas y de sus lugares sagrados, en la vecindad,
en la comunidad del barrio o ciudad en la que habitan. Todo eso que engloba el concepto de cultura orientador de las relaciones, de comportamientos socialmente adecuados acerca de las situaciones cotidianas, como vestirse, comer, rezar, casarse, enamorarse o establecer una relación con personas de otro o de igual sexo, cultivar la relación con los antepasados, en fin, todo eso que hace que las personas seamos como somos y nos comportemos como hacemos. En su microcosmos deben hacer las familias lo que han... Esto es muy interesante, lo que os decía hace poco del diálogo que tenemos que hacer en las familias, ahora viene un poco la idea que os quiero transmitir. En su microcosmos deben hacer las familias lo que a nivel global, mundial, resulta ser fuente de graves conflictos, incluso bélicos. Pues la vida cotidiana debe adquirir el carácter de normalidad. No podemos estar todo el día, a todas las horas, en todos los sitios negociando cómo nos comportamos. En este sentido, la familia global y concreta, la del barrio, la de la calle de al lado, la del piso de arriba o el de abajo, se convierte en el interior de los países, de alguna manera, en una familia cosmopolita. Voy a explicar un poquito esto. El título: del microcosmos familiar al cosmopolitismo interior de los países, lo que acabo de anunciar. Partimos del hecho de que convivir en la familia global y vivir en los entornos de tanta pluralidad como los descritos del microcosmos no es fácil. Más aún, tal convivencia está amenazada de múltiples conflictos e incluso riesgos de dimensiones mundiales. ¿No habéis oído lo que ha pasado en París? Pues a eso llamo yo, dimensiones mundiales debido a la diversidad. Ah, claro. Y está pasando en París, o nos pasó en Madrid, estamos. De ahí que, creo yo, surgen tareas de gran interés para la pastoral local o regional, para iniciativas de todo tipo, apoyando en primer lugar a las familias en sus contradicciones. Claro, se puede dejar, sí se puede dejar, y de hecho muchos se las arreglan como pueden, pero también se puede apoyar, como hemos hecho siempre, ¿o no, Vicente? Nos hemos pasado mucho tiempo apoyando a las familias, explicando cosas, viendo contradicciones, tratándolas. Desde la oficina que ahora llevo ya muchos años trabajando en Vicente, y sus colaboradores y colaboradoras, pues eso, apoyar a la familia en sus contradicciones, en sus tareas, en sus diversidades, hay que estar ahí. Bueno, apoyando en primer lugar a las familias en sus contradicciones y sus múltiples y complejas tareas, reforzando redes de apoyo, de colaboración y de convivencia. En este sentido, las organizaciones sociales, culturales, deportivas, las iglesias y comunidades de religión del barrio, los servicios sociales o los colegios de la comunidad pueden jugar un papel muy importante que ayuda a las familias a gestionar sus tareas, salgan del aislamiento, superen el miedo al contacto con el resto de la población. Las fiestas y celebraciones comunes, el roce en general con lo otro puede ser objeto de iniciativas muy interesantes. El microcosmos, resultado de movimientos económicos, políticos, sociales del macrocosmos, es decir, la migración, como hemos presentado al principio, a través de la migración de unos países a otros, a través de la familia global, se convierte en un movimiento cosmopolita.
Como dice Beck-Gernsheim, el otro global se ha convertido en parte de nuestras vidas. Y cada vez más gentes de nuestro entorno geográfico, familiar y local se cuela en el cosmos global. Me explico. Me llevo a concluir algunas de las tareas que creo yo que son importantes para la familia migrante. Primero, enfrentarse a la tarea de gestionar tanta diversidad y tanto choque de culturas. Tengo aquí algunos ejemplos que conozco de Pamplona y Pamplona de Navarra en general. Yo he dirigido últimamente, hasta el año pasado, un proyecto de convivencia en un pueblo de Navarra, puedo decir que con bastante éxito. Por tanto, aprender a gestionar la diversidad y tanto choque cultural. Servir de ejemplo para comunidades y vecinos. ¿Por qué digo esto? Es muy fácil decir, arriba vive una familia, él es marrocano y ella es sudamericana, o latinoamericana, o centroamericana, o norteamericana, o sudamericana. Muy bien, no tengo que ver nada con ella yo, porque yo soy, si empiezan a reflexionar de dónde son, les pasará una cosa muy curiosa, acabarán sin saber de dónde son, porque la mayor parte de los pueblos están ya mezclados. Pero bueno, eso es otro tema que los pondré la semana que viene en Estrasburgo, sobre ese tema. Así les enseño un vídeo que tengo muy interesante. Bueno, puede servir de ejemplo. ¿Por qué? Porque vosotros hacéis en vuestra familia lo que ellos no pueden hacer o no saben cómo hacerlo. Porque si la diversa es, digamos, la familia inmigrante, los entornos son también muy diversos. Y arriba vive una familia marrocana, sudamericana, y abajo vive un finlandés con una chica española, o al revés, un chico español con una finlandesa que conoció en el último viaje que hizo a Finlandia en la universidad, en los Erasmus. ¿Me explico? Entonces, claro, estamos todos rodeados de diversidad. En la familia no solamente tenemos que hacerlo, es que se exige. Porque si no nos comportamos en la familia de una manera pacífica, viene la policía a buscarnos. Y si hemos roto un cristal o le hemos dado una bofetada a alguien, nos lleva la policía al juzgado. Estamos obligados a gestionar la diversidad dentro de la familia de una manera pacífica. ¿Y cómo se hace eso? Hay que aprenderlo. Lo mismo que el vecino de abajo tiene que aprender a convivir con el vecino de arriba, de la derecha y el de la izquierda, y el de la calle de enfrente. ¿Por qué? Porque allá viven también personas de muy diversos tipos y condiciones. Y dicen, pues mira, ¿cómo harán esos de esa familia migrante de arriba para convivir también? Se los ve a todos tan bien y tan alegres. Pues pregúntenselo. Y ellos les contarán y aprendan ustedes, y eso es lo que quiero señalar como una gran opción para nosotros en la gestión de las cuestiones que se plantean en la diversidad de toda la familia, como ejemplo para otros. Eso es una cosa. La otra es servir de modelo de convivencia en la diversidad para los países y naciones, porque por esas mismas razones de diversidad, hay guerras en marcha que no nos podemos permitir en la convivencia cotidiana. Yo me acuerdo cuando hice este proyecto en el sur de Navarra, tenía yo un prejuicio, que era el siguiente. Resulta que la mayoría de los extranjeros eran marroquíes o argelinos. Claro, yo sabía, porque leo el periódico, que no puedo ir a Argelia todos los días, pues creo lo que pone, por lo menos lo doy como noticia, que se llevan muy mal los argelinos y los que tienen sus problemas de fronteras, y los marroquíes. Y dije yo, joder, pues fíjate, ahora que tenemos que aprender. Me dice el responsable de la comunidad islámica, dice, ¿qué va?
nos juntamos todos los días que nos juntamos y nos llevamos muy bien, porque tenemos una cosa en común, que es la migración y la necesidad de la convivencia. Me dieron la gran lección, ahí la saqué, la importancia de que ese tipo de cosas son una opción también para nosotros y les podemos enseñar a los argelinos y a los marrocanos o marroquíes que podemos convivir todos, que podemos convivir pacíficamente. Y esa creo que es una aportación que puede ser interesante para la familia migrante. Ya está, ya terminamos ya. Y por último, sabéis que aquí todo el mundo habla de la integración y está muy bien. Pero esa palabreja lleva así un poco de rondón una pequeña sombra que la quiero señalar, y es que siempre hay un grupo minoritario que se tiene que integrar en el grupo mayoritario, en donde se dice nosotros somos así y ellos, otros, son de otra manera. Eso no existe, estamos todos muy diversificados. Por tanto, tenemos que aprender todos a convivir entre nosotros. Y no vale eso de decir que nos tenemos que integrar. ¿De qué? ¿En dónde? ¿Sobre qué? Lo que necesitamos es la necesitamos pues necesitamos es la garantía de derechos y de obligaciones ciudadanas, y eso está verankert, se dice en alemán, está escrito, anclado en las leyes fundamentales de los estados democráticos. Y más aún, y si no, en los derechos consagrados y firmados por la mayoría de los países de la ONU. A esos derechos me refiero yo. Y en todas las constituciones occidentales hay una institución de especial atención y protección, que es la familia. Y eso, decir eso significa derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, todos esos derechos que se derivan de la ley de protección a la familia y a los menores, que tenemos en todas las constituciones europeas. Por tanto, a eso me refiero. Y para eso no hace falta ni haber estado en Alemania antes, ni tener permiso de residencia. Eso va inherente al sitio donde estoy. Y a eso me refiero yo cuando digo hay que garantizar los derechos y las obligaciones, por supuesto también, por supuesto no, lo digo también expresamente, para que cada uno y cada familia esté protegida como lo mandan las constituciones que estas sociedades han dado a sí mismas. Por tanto, lo cual no quiere decir que nos obliga también el aprendizaje de los idiomas y el aprendizaje del contacto diario, que vayamos acomodando a nuestros comportamientos o los comportamientos, como todo el mundo lo tiene que hacer. Yo tengo una expresión para indicar esto, y es comportarnos de tal manera que sea nuestro comportamiento aceptable socialmente. Es decir, que no vamos a dañar a nadie, pero no solamente eso, podemos ser también amables y podemos ser ¿cómo se dice en castellano? Es decir, acogedores, podemos ser personas que sabemos hacer el bien. Y por tanto, una de las cosas más interesantes o importantes es comportarse socialmente de modo que para los demás sea el asunto o la vida también los comportamientos aceptables. Y ahí no se ponen cortapisas a nadie, sino que cada uno vaya desarrollando colectiva o individualmente comportamientos que sean para los demás también aceptables. Yo creo que con eso he hecho lo más importante
Respetarnos. Por concluir, lo que nos lleva a concluir que, para nuestro derecho, vamos atrás. a concluir que la tarea de gestionar tanta diversidad y tanto choque de culturas ya no es solo necesario en la migración y en sus familias, sino que se ha convertido en un desafío global. A nivel microcósmico, como hemos explicado, es decir, la convivencia entre desiguales en los barrios y en las ciudades, como a nivel mundial, garantizando derechos y obligaciones generalmente universalmente reconocidos. Si os ha servido algo, por lo menos alguna anécdota os ha hecho reír un poco, pues me alegro que así sea, y luego pasaremos ya a las otras cuestiones que